cuando uno tiene que presentar así a alguien tan especial y estudia un poco, lee un poco sus antecedentes, yo creo que tenemos un pequeño problema. ¿Cuál, Daniel? Y yo no puedo seguir acá porque yo no soy rojo, soy de la gloriosa academia. Bueno, Bueno, sigamos adelante. No, ganaron a así los 47 con un gol en contra. vale 3 puntos, Daniel. Lo nuestro ya, bueno, esto es una de las grandezas de la academia. ¿Cuál? Esto de presentarte a vos. Mira, te Ah, pusieron sillones rojos. está bien, me siento mejor, me siento Bueno, mejor. no, un placer. Agradezco a la gente de Cultura, a Cheche Irigoyen, la invitación, porque, bueno, como te alcancé a decir, vamos a decirle a la gente que nos hemos conocido hace 10 minutos. Eh, Te he leído mucho de lo tuyo. Bueno, estamos para eso. Te voy a dar una novedad del día a día. Nosotros tenemos en la M, que es lo que me toca a mí, es dirigir una radio, la radio AM local y otra radio más. Tenemos un programa los sábados que se llama La Cocina del Fútbol, porque el que cocina es chef y es periodista deportivo. Y estamos en vivo en una parte, así que una parte de esto a 300 kilómetros de la provincia vamos a llegar. Ah, Ese es buenísimo. un hándicap de racinguista. Bueno, Yo fíjense cómo me estoy comportando, no, ¿no? no. Me comenta, me está hablando. Yo sigo tranquilo. Bueno, espera, dame un segundo, Daniel, para Sí, agradecerles que hayan venido. Eh, Siempre es lindo para, para uno que escribe y está detrás de lo que escribe, conocer el rostro de alguien que lo pueda leer. Y encima que hayan venido todos ustedes, a uno lo hace sentir muy bien y muy reconfortado. A lo mejor en otro momento de mi carrera éramos más arriba del escenario que abajo, te confieso, pero, pero gracias por acercarse y bueno, muchas gracias a Olavarría por la invitación. bueno, yo como modesto escritor, no con los rótulos tuyos, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué el fútbol en tu literatura? Porque es como una cosa transversal que llega a todos. Siempre hay algo de relacionado. Mira, yo creo que para responder tengo que pensar para qué escribo. Eh, Seguramente entre ustedes hay gente que escribe y hay gente que no. En mi caso no soy un escritor de toda la vida. Quiero decir, yo tengo 48 ahora y empecé a escribir a los 25, 26. No es que desde la adolescencia ya estaba escribiendo. De hecho, soy licenciado en historia, o sea que cuando me tocó ir a la universidad encaré para otro lado, no por el lado de las letras. Y sin embargo terminé escribiendo ficción porque me hace bien. Eh, Escribir me hace bien. Y detrás de ese, bueno, pero ¿por qué me hace bien? Me hace bien porque me permite pensar en las cosas que hay en mi vida y darles una vuelta de rosca. Entenderlas mejor o aceptarlas mejor, o esas cosas terribles que pasan en las vidas que uno ni las entiende ni las acepta, por lo menos sacarlas un poco afuera, oxigenarlas y volverlas a guardar. Y entonces, digamos, si yo soy eh, un tipo criado en Castelar, en el oeste de Gran Buenos Aires, ¿qué hay? Bueno, hay amigos, hay vecinos, hay familia, hay calle, hay plaza, hay fútbol, pero en mi vida, no en mi literatura. O sea, lo que termina aterrizando en mi literatura porque está en mi vida. Eh, Suponete, yo pensé que era 6:30 hoy, juro que llegué tarde, soy un tipo puntual. Pensé que estaba convencido que era 6:30, pero salí tarde del hotel porque estaba terminando el partido Independiente. Entonces, eh, mira, y me acuerdo la vez del Oscar, yo llegué tarde a la ceremonia porque estaba jugando Independiente con River. 7 de marzo de 2010. Extrañamente, para lo que suele ocurrir, ganó Independiente. Goles del Chipi Gandini y el Cookie Silvera. Pero llegué tarde porque terminaba tarde el partido. ¿Qué te quiero decir con esto? No que soy un impuntual, No, sino que el fútbol está muy en mi vida. sí, la pasión, digamos.
jugarlo, verlo y vivir otras cosas a través de eso. Entonces, bueno, por eso aterrizo en lo que escribo. Es inevitable que te pregunte, a lo mejor no sé, desconozco si tuvo una influencia, por eso la pregunta. Fontana Rosa, ¿tiene algo que ver en tu vida? Mirá, a mí me pasó algo curioso. Para mí los dos mejores cuentistas de fútbol de la Argentina son Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. En dos vertientes diferentes, porque Fontana Rosa es mucho más festivo, humorístico, alegre, le gusta ir por la cornisa del absurdo y te mata de la risa. Y Soriano es distinto, tiene una prosa más cuidada, pero también más melancólica. Hay otro trabajo literario en Soriano, pero a los dos los descubrí como cuentistas de fútbol después, por el hecho de una charla como la que estamos teniendo, de que me dijeran, o sabés dónde los empecé a escuchar en el programa Todo con Afecto, en el programa de Alejandro Apo en Radio Continental. Continental, sí. Yo de Fontana Rosa, lo que sí me tenía toda la vida era su humor gráfico, que me encantaba. Y de Soriano, mucho más sus novelas que sus cuentos. Aún hoy, cuando me preguntan, sobre todo afuera de la Argentina, te preguntan por autores argentinos, entre las 3 o 4 referencias mías siempre está Soriano, pero siempre lo tengo en mente en relación a sus novelas. No habrá más penas ni olvido, Cuarteles de invierno, Triste, solitario y final. Voy más por ese lado. Ahí cuando en un momento de tu vida, esto que estaba suelto, algunas cosas del gráfico se recopilan, seguís con el tema del deporte, del fútbol concretamente, ¿cómo aparece el sesgo hacia la novela? No, lo que pasa que, digamos, yo tuve mucha suerte en el sentido de, empecé escribiendo cuentos sin la menor pretensión de que fueran libros, sino simplemente porque me hacía bien, y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol, y Alejandro Apo estaba empezando en Radio Continental, con Todo con Afecto, y entonces le empecé a mandar los cuentos que eran de fútbol, y eso fue como una locomotora para arrastrar todo lo que fue después de mi carrera, porque, o sea, la masividad que tiene la radio, seguro que entre ustedes hay gente que lo escuchaba, pues, seguro, sí. No mis cuentos, pero también mis cuentos. Sí. O sea, eso me permitió que, siendo un absoluto desconocido, sin un solo libro publicado, hubiera gente que llamaba a la radio y decía, che, hay un cuento, un Sacheri o algo así, que no sé en qué libro está, y después decía, no está en ningún libro, es un tipo que me lo deja acá en la puerta de la radio. Pero claro, al mismo tiempo, eso hizo como que los cuentos de fútbol tapara bastante a las otras cosas que yo iba haciendo. Yo publiqué primero 3 libros de cuentos antes de lanzarme a escribir una primera novela. Porque no me sentía seguro, me costaba más, capaz que después si hay tiempo podemos hablar de la diferencia que hay a lo mejor entre escribir un cuento y escribir una novela. Pero recién cuando me sentí seguro, me largué a escribir una novela. Y voluntariamente en esa novela, que el nombre es La pregunta de sus ojos, no El secreto de sus ojos, como es el nombre de la película, a propósito no le puse nada de fútbol, nada. Pero cuando hicimos la película, Campanella me dice, che, vamos a hacer que al tipo lo agarre en una cancha de fútbol, porque a vos se te dan también los cuentos de fútbol. Y otra vez, digo. Y bueno. ¿Y en qué tribuna estaba el tipo, no? En la tribuna de la cancha de Huracán, sí, el Tomás Ducó. La tribuna visitante del Tomás Ducó. O sea, vos seguís pateando, yo voy a seguir atajando los centros, no tengo problema. Te estoy diciendo que me pusiste el delincuente en la tribuna nuestra. Lo que pasa que en realidad fue una cuestión de necesidad de guión, no fue una venganza, claro. Lo juro. Eso también era la pregunta que quería hacerte. No, ¿sabes qué ocurre? Que, bueno, Campanella me pide que lo metamos en el mundo del fútbol. Y entonces, claro, está esta idea de que en las cartas aparezcan jugadores medio desconocidos de un equipo. Los jugadores se nombran 3 veces en la película. Que es un poco, cuando vos escribís un policial,
En un punto es como cuando vos ves un truco de magia, el mago no te puede hacer el truco de magia debajo de la mesa. ¿Cómo decir? La condición es que lo haga delante tuyo, vos lo veas y no te des cuenta de lo que está haciendo. Entonces, en un policial, vos tenés que mostrar los datos que hay y que el espectador o el lector no los vea. Ahí es como que está jugando con las reglas claras. Pero claro, si yo agarro jugadores de River o Boca de los años 60, River y Boca son tan masivos que hasta los desconocidos son conocidos. Entonces la gente grande que estuviera en el cine iba a decir, estos son... Entonces me quedan San Lorenzo, Racing, Independiente. Me estoy quedando con los 5 grandes, porque como el tipo supone que está creado en Chivilcoy en los años 60, si yo lo voy a hacer hincha, pónganle de Argentino Junior o de Atlanta, es más raro, porque es un tipo de Chivilcoy que le llega a la radio de Buenos Aires, le llega el gráfico y nada más, es de Atlanta, pongan. No, va a ser de uno de los 5 grandes. Me va siguiendo, está ahí, Daniel. Sí. Por eso me quedan San Lorenzo, Racing, Independiente. Y como la idea original es hacer en la cancha del club, el que fuera de los 3, San Lorenzo había cambiado de estadio, porque no tenían su viejo gasómetro, sino el nuevo. Entonces ahí me quedan Racing, Independiente. Y ahí sí te confieso que hacer a un violador, golpeador, asesino, hincha de mi club, no quería. Que es una estupidez que tenemos los que somos futboleros, que nos gusta hacer como, no, los nuestros son buena gente. No, hay buena gente en todos los clubes y hay mala gente en todos los clubes, pero eso de no. Y por eso cayó Racing. Pero hay muchos Racing que están contentísimos con eso. Yo, se ve la academia, bueno, está bien. Y yo le digo, pero escuchame, el tipo es... No, pues se ve la academia. Nos conformamos con tan poco. No, hay algunos independientes que también me dicen, ¿por qué no hiciste del rojo? Y yo, ¿cómo es del rojo? Claro. Es una basura humana el tipo, entonces es independiente. Otra cosa que por ahí leí tuya. ¿Es real que tu mujer en aquel momento que empezaste fue la que, digamos, empujó o mandó tus cosas ¿es real esa historia, al programa de Continental? Mira, lo que es real fue que me insistió mucho para que yo lo llevara, porque yo la verdad que soy bastante crítico con lo que escribo. Me parece que está bien eso, pese a todo. O sea, está bueno cuando uno hace un trabajo creativo, de todas maneras, ser crítico y decir, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer de mejor manera? Yo escribía esos cuentos y los dejaba ahí en mi casa. Y los agarraba a mi mujer, los leía y me decía, está bueno, me encanta este cuento. Y yo decía, sí, vos pues sos mi mujer, ¿qué vas a decir? Claro. Y se lo pasaba a mis amigos medio... se lo pasaba de contrabando porque a mí no me gustaba que lo pasara. Y después lo terminaron leyendo amigos de amigos. Entonces a lo mejor encontraba con uno y me decía, leí tu cuento tal. Y yo decía, ¿cómo este leyó mi cuento tal? Si se supone que está guardado en mi mesa de luz, mi cuento tal. Y entraron, dale, llévale a Apo, llévale los cuentos a Apo. Entonces, tanto me insistieron, una vuelta agarré 3 cuentos. Y impreso por computadora, naturalmente, por la impresora, porque no eran un libro. Y yo en ese momento daba clase en la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo un día me fui, salí de ahí, me fui a la radio, ahí en Rivadavia al 800, donde está Continental. Claro, no había internet en esa época, entonces todo se manejaba por correo físico. Y agarró el portero de la radio, mi sobre, y lo metió ahí en un estante así de grande que decía todo con afecto. Y yo dije, ¿qué le va a leer a poeta? Digo, ¿qué? Y el sábado siguiente, nada. Che, evidentemente, ¿no? Esto... Era una ridiculez. Pero al otro, empieza el programa y Apo lee la carta con la que yo le había mandado los cuentos y dice, vamos a leer un cuento de este tipo. Y así empezó todo. De esta manera cerramos el círculo de que yo insisto que detrás de un gran hombre hay una que rompe. ¿Pero por qué detrás? Yo no considero que mi mujer está detrás. No. Mi amor, si estás escuchando... Claro. Y no sé, viste, hay una cama, yo tengo que... Mirá si esto llega a Castelar. Que te tiré. Todo se sabe, Daniel, todo se sabe. Bueno, no, por ahí uno tiene una visión simplista o simplifica lo que nos está pasando, lo que nos pasa en el país. Y por ahí los años también te van dando una visión, como digo, más simplista, pero
¿A vos no te parece, nosotros que estamos a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o la capital, ya tenemos los problemas sociales, los problemas de inseguridad, todo el combo ese? ¿No te parece que la pérdida del... Yo considero que la pérdida del potrero y la pérdida de la calle por parte de los pibes es el detonante de lo que nos pasa después? Quizás, insisto, es una visión bastante acotada y sesgada la mía, pero me parece que cuando empezamos a regalar que los pibes no pueden ir más a la plaza, empezamos con los problemas. ¿Te parece que por ese lado lo sentís? Mira, yo no me siento capacitado para analizar las causas. En todo caso, sí para corroborar ciertos efectos. Pero indudablemente yo me crié en un lugar donde nadie cerraba la puerta de su casa con llave y donde todos los pibes nos criábamos así medio silvestre. De vez en cuando salía una madre, miraba que no hubiera explotado ninguno y Claro, volvía a entrar. ¿cuál? Y a esta hora entraban las madres, salían a llamar y pegaban el grito, iban entrando a bañarse, y esa sensación de, ah, todavía yo no, todavía yo sigo. Y como vos escuchabas tu nombre ahí gritado de la esquina, decías, ¡ay, Dios! Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Que realmente eso creo que sí es una gran pérdida. En Castelar es algo que pasó hace ya 20 años. Y no deja de empeorar, pero no sé, o sea, yo tampoco quiero caer en una actitud nostálgica no, me refiero a que la niñez de mis hijos fue distinta a la mía, indudablemente, pero tampoco yo quiero pensar que la mía fue mejor, porque si no, porque sí recuerdo a los viejos de mi época que comparaban su niñez con la mía y hablaban mal de la mía. Claro, a mí me molestaba que hablaran mal de mi niñez, que para mí era una cosa maravillosa. Pero pasaba eso de, no, carnavales eran los de antes. ¿Qué te importa? Pensaba yo con 10 años, dejame tirar bombitas de agua, ¿viste? No. Entonces, como te digo, son ciertas constataciones que uno hace, no sé, ojalá cambie. Ojalá cambie en una dirección distinta a la que viene siendo de una cosa cada vez más de puertas adentro, cada vez más de encierro, cada vez más de cautela. A mí me gusta mucho caminar igual por mi barrio, y cuando salí a caminar a esta hora, viste, uno entrando el auto te mira con cara de, ¿este qué hace acá? Claro. Cuando antes está caminando, ¿qué va a hacer? Nada. Por eso te decía que la visión por ahí era simplista, pero es un semáforo que indica qué viene pasando, qué nos va a pasar, ¿no? En la niñez de uno, en la infancia de uno, jugaba hasta que se ponía el sol, porque esa era la libertad, esa era la hora de volver, ¿no? ¿Te parece? A mí me parecería interesante que la audiencia acá, que es mucha, si quieren preguntar, porque de eso se trataba la charla de hoy, ¿no? Un poco compartir, algunos han leído más que yo, ¿no? Pero nos gustaría... Y siempre la difícil es la primera pregunta, ¿viste? Ahí hay quien levanta la mano. Ah, mira. Me voy a olvidar. Bueno, hola, Eduardo. Yo no quiero que me cuente su libro, quiero que le cuente a los que no saben de su cicatriz en el cuello. Usted tiene una cicatriz acá. Sí, ¿yo cómo sabe de eso? Bueno, yo lo sé. Bueno, yo tengo una enorme cicatriz acá atrás. Allá en mi pueblo había un club, bueno, como en todos los pueblos, algunos clubes, yo iba al Club Morón, y en el Club Morón íbamos con mis hermanos. Yo tengo una hermana que me lleva 7 años y un hermano que me lleva 10. Y con mi hermana tenemos una relación bárbara, de hecho fue la que me enseñó a leer. Cuando yo tenía 4 le rompí hasta que me enseñó a leer. Íbamos juntos al club y yo me estaba aprendiendo a nadar y no sé qué había pasado de nivel. Entonces mi hermana, para festejar, estábamos en el borde de la pileta y viste como, claro, yo 5 años me agarra de los 2 bracitos con la idea de hacerme a maquita para tirarme al agua.
Y en lugar de hacer amaquita para adelante, hace amaquita para arriba y me suelta. Y caí contra el borde. No, me maté de pedo. Así que me quedó. En aquel momento el doctor me dijo, no te preocupes porque te queda tapado por el pelo. Sí, claro. Mirá cómo la vida tomó venganza, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Dónde se...? Ah, en un programa de CN26, de CN23. ¿Cómo? ¿Qué cosa que es la televisión? Uno cuenta cosas, se entera todo el mundo, che. No, porque salió en un programa hace poquito que hicimos en el club ese, por eso. Ah, yo digo, Era muy precisa la pregunta. claro. Bueno, ¿quién más? Si querés compartimos este. Hola Eduardo, Ole. gracias por venir. Mi pregunta va a estar referida al cuento, me van a tener que disculpar. Para mí la síntesis más perfecta del partido contra Inglaterra de ese mundial y como cuando mezclaste el tema de Malvinas también y lo expresaste de una manera maravillosa. Quería saber, a ver, qué sensaciones tenés sobre ese cuento, qué representa para vos en tu vida. Y segunda pregunta, si sabés si Diego alguna vez tuvo acceso a ese cuento, si lo leyó, si lo llegó. Y bueno, y felicitarte por ese resumen que hiciste, que la verdad que fue extraordinario. Bueno, gracias. Mira, ese fue el primer cuento que leyó Apo. Así que, así como yo digo ahí que me siento en deuda con Maradona Exacto. por ese mundial y por ese partido y por lo que yo sentía y por lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida, bueno, también le debo que contar eso fue lo que me abrió la puerta a un montón de cosas que pasaron después. Yo sigo pensando lo mismo, o sea, hay un montón de cosas de Diego que a mí no me gustan, pero me las callo. O sea, yo considero que cuando uno tiene una deuda con alguien tiene que ser leal con eso. Ahí, insisto. Claro, yo cuando lo escribí no imaginé que públicamente nunca iba a tener que hablar de Maradona porque no pensé que iba a hablar públicamente de nada. Pero sigo pensando lo mismo y manejándome de la misma manera. Y en cuanto a si lo leyó, algunas veces me ofrecieron hacérselo llegar cuando yo fui siendo más conocido y eso me parecía que no tenía que yo mandárselo. Me contaron alguna vez que su hija, la que es actriz, que nunca me acuerdo si Dalma, Yanina, la de Agüero, la que no es de Agüero, bueno, la que es actriz, Dalma es esa. Tengo entendido que Dalma se lo leyó una vez. Y me gusta pensarlo así. Digo, si es así, es un lindo final para que se lo cuente una hija, que se lo lea una hija, sería algo lindo. Gracias. Tenía apuntado entre las cosas que me gustaron de lo que leí tuyo, tenía apuntado 22 de junio de 1986, que justamente está Diego ahí, pero me pareció redonda la descripción del tipo que está en una dimensión de fútbol y el resto que está con él está en una obra de Shakespeare o en un concierto. No, es que ese 22 de junio, una vuelta, no hace tantos años, estaba en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, mismo una feria muy importante con Juan Villoro, que es un escritor mexicano importantísimo, flor de intelectual del tipo, pero fanático de fútbol también. Entonces une esta doble condición de ser un intelectual de gran profundidad, pero muy futbolero. Y estuvimos juntos en una mesa y salió el tema del Mundial 86 y se le da a Juan por preguntarme cómo vi yo ese partido de Argentina. Lo que somos medio grandes, todos sabemos dónde vimos el partido de Argentina, Inglaterra del Mundial 86. Son esas cosas que, así como insisto, lo que somos grandes, cuando te enteraste de que Argentina había desembarcado en Malvinas, vos sabés perfectamente en qué lugar de tu casa estaba, con quién estaba, cómo te enteraste, o esas cosas que te quedan. Y yo ese partido lo vi entrando por primera vez a lo de mi novia, que me invitan después de un año de estar de novio, me invitan todo formal a comer un asado en la casa, justo ese día, ese partido,
que a mí yo no podía ni tenerme en pie de los nervios que tenía. Y encima puedo decir, bueno, voy a una casa y son todos muy futboleros, me van a entender. Si yo termino gritándole a la tele o encaramándome en los muebles, me van a entender. Pero esto nada que ver, porque no era, o sea, miraban el mundial, pero como esa gente que lo mira, pero no le gusta mucho. Así que, bueno, por eso creo que quedó bastante gracioso. Este año vinieron de lo de ESPN a hacer un documental a casa por ese partido. Y tuve que subirme al tren, bajarme del tren, hacer toda la milonga del... Sí, bueno, pues yo cuento ahí que el segundo gol termino colgado una reja, gritando, un espectáculo bochornoso. Bueno, y son después lo que terminan siendo mi suegro, mi suegra, mi cuñado y mi mujer. Pero claro, teníamos 18 años en ese momento. Déjame acotar algo como lector. Lo que él dice en el cuento es que la familia muy formal estaba en otra sintonía, no sé, hablando de los dioses griegos. Y él quería gritar el gol de Diego y se agarró de la ventana que estaba detrás de espalda y se sacó la bronca, nadie se enteró, pero es muy cómico y muy descriptiva la escena. Para mí, por eso me lo había apuntado para preguntártelo. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Dos Hola. preguntas. La primera, me gustaría saber cuál es tu cuento favorito de todos los que escribiste. Y la segunda, me encantaría saber el trasfondo del cuento Una sonrisa exactamente así. La verdad que uno lo lee y considero el cuento el mejor cuento de amor que yo leí en mi vida. Mi mujer, que debe estar por ahí, me lo regaló cuando cumplimos un año de casados, 5 libros tuyos de una. Ah, pero esa mujer no te quiere, entonces, te regaló 5 ver. libros míos. Está ahí, mira. Algo te está queriendo decir, ¿eh? Sí, bueno, 5. y me encantaría saber ese trasfondo. Mira, la segunda es más fácil de responder que la primera, porque ¿qué cuento mío me gusta más? Complicado. Porque está el que te gusta porque fue muy exitoso, o el que te gusta porque nadie le da bola y vos te costó el mismo trabajo que los demás, o te dio más trabajo y te gusta por eso, o te sacó una sonrisa, o incluye un mensaje para alguien, o sea que es difícil. Y una sonrisa exactamente así es un cuento que tiene que ver con el partido ese legendario de Uruguay-Brasil, el maracanazo de Uruguay en el Mundial del 50. Que claro, es una epopeya de por sí. O sea, vos se te ponen a contar ese partido y se te ponen los pelos de punta o sea, es una hazaña impresionante el partido. Y yo tenía ganas de contar un cuento que tuviera que ver con ese partido, pero a veces te pasa que sentí que está todo contado, que no puedes agregar nada. Y lo tuve como 3 o 4 años dando vueltas en la cabeza, hasta que un día estaba en un café en Castelar y dije, por acá es. Digamos, no va a ser el maracanazo, sino un flaco que se enamora de una chica y la aborda con la historia del maracanazo, aunque sea ridículo, va a tratar de usar el maracanazo como verso para que lo deje sentarse en su mesa. Y ahí caminó. Y hablando de cuentos que te dan satisfacciones, ese cuento le gustó un montón de gente y lo escribí en 2 horas así, ¡pring!, de una. Lo tuve 3 años en la cabeza hasta que encontró el modo. Yo quería comentarte sobre tu último libro. Vamos a corrernos un poquito del fútbol. Sí, gracias. Bueno, hablan de fútbol todo el tiempo. La verdad que los personajes que lograste con ese libro son increíbles. Los hermanos López, he llegado a tener una amistad con los hermanos López. Yo también. Que lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer y me divierte muchísimo. No me río de ellos, me río con ellos cuando lo vuelvo a leer. Así que quería felicitarte por los personajes porque todos increíbles. Ahora, es algo autorreferencial porque yo creo que nos cruzamos con esos personajes diariamente y no les prestamos atención.
hasta llegar a conocerlos así detalladamente? Mira, te cuento una cuestión de la cocina de este libro. La noche de la usina está ambientada en un pueblo ficticio de la provincia de Buenos Aires, O'Connor, que está en el partido General Villegas, supuestamente. O sea, todos los demás pueblos que se nombran, empezando por la ciudad cabecera y todo lo de alrededor, son todos de verdad, menos O'Connor, que lo creé para otra novela mía, que se llama Arauz y la Verdad. Y para Arauz y la Verdad creé algunos de estos personajes, aparte del pueblo. En esa novela, te estoy hablando de una novela que yo escribí hace como 10 años. Aparece Perlazzi, aparecen los hermanos López, aparece Belaunde, el de la estación, aparece Fortunato Mansi, aparecen varios. Y me pasó que me encariñé mucho con esos personajes. Supongo porque es el tipo de gente que me cae bien a mí en la vida, en general. Entonces, cuando estaba terminando de escribir, lo vieron como te pasa, a lo mejor cuando estás leyendo un libro que te gustó, que te agarra como esa cosita de nostalgia, de pucha, me quedan unas páginas y no los veo más. Bueno, cuando escribí te pasa más, porque te pasas un año, o te pasas 2 años, con esa gente. Entonces, cuando estaba terminando, dije, alguna vez voy a volver a esta gente. Y a los hermanos López, entre otros. Así que bueno, por eso aparece. Una genialidad, pues. La pregunta obvia y de rigor, para siempre que uno habla con alguien que escribe. ¿Tenés un método de trabajo? ¿Surge y lo dejás fluir y en algún momento escribís? Porque yo conozco gente que tiene un horario determinado. Yo no podría, pero dice, hoy a las 8 me siento a escribir 20 páginas. La pregunta un poco es esa, si vos tenés un método de trabajo determinado o está la inspiración y un día me encierro, no sé, 4 días, una semana y escribo todo junto. Mira, en esta época de mi vida, digo, suponete, cuando yo empecé a escribir, escribía a la noche, tenía 2 millones de horas de clase como profesor de historia, no daba abasto, entonces escribía por la noche, me quedaba sin dormir. Después, a medida que empezó a crecer este trabajo y empecé a dejar horas de clase, a quedarme con muy poquitas, claro, empecé a dejar más tiempo, porque entre, por un lado, la escritura de los libros, la escritura de los guiones, el trabajo así medio periodístico en el que a veces me toca estar, te va llevando tiempo. En este momento de mi vida yo trato de todos los días estar 3 o 4 horas a la mañana, 3 o 4 horas a la tarde, estar en posición de, no es que tampoco me pongo la idea de voy a escribir 20 páginas, porque aparte no hay un solo día de mi vida que escriba 20 páginas, pero sí estar en situación de, estoy acá escribiendo, y a lo mejor, pero claro, ahora es mi trabajo, mi trabajo central, porque sigo dando clase, pero muy poquitas horas. Y hay días que, viste, así como te sentaste, te levantaste y fue un desastre, y hay días que, no, sacate 3 páginas, sacate 5 páginas. También hay una cosa como, a mí, en mi caso, de aceleración. Cuando me voy metiendo, es como si echaras un árbol, en el sentido de los primeros hachazos van separados, distintos, y después empiezan a entrar. Y ahí empiezan a entrar todos. Entonces vos ya te vas a dormir, pero sabes que está hecha esa brecha por la que vas a seguir. Y entonces todos los hachazos que pegás de ahí en adelante siguen horadando lo que vos necesitas que horaden y vos sabés que el árbol al final va a terminar cayendo. No sé si es una buena imagen, pero se me acaba de ocurrir, pero... Es la síntesis de lo que te preguntaba, de eso que pasa cuando empezás con la primera hoja en blanco, ¿no? Ya venís con la idea para llenar la primera frase, que es la que dispara por ahí. Mira, mi manera de trabajar es, sobre todo una novela, yo tengo toda la historia en la cabeza antes de sentarme a escribir. Hay escritores que no, que se les ocurre una frase y empiezan.
y van viendo a ver dónde lo lleva la cosa. Yo eso lo hago sin escribir, estoy con un cuadernito ahí como quien toma apuntes, flechita, globito, relaciono personajes. La noche de la usina me pasé un año así, sentado a la mañana y sentado a la tarde, armando personaje, viendo, organizándolo de esa manera. Y después me pongo a escribir. Cuando yo necesito saber, bueno, no sé, el tren sale de acá y llega allá. Y en el medio va a parar acá, allá, ahí y allá. Por supuesto que después cuando lo vas haciendo, resulta que en una estación donde no ibas a parar, terminás parando, o agarrás un desvío y va para allá y después volvés. Pero no me pasa a mí, como sí sé que le pasa a otros colegas no, mira, yo empecé a escribir el libro para ir allá y terminé allá. A mí no me pasa, o me pasa cuando estoy pensándolo, que dice hoy voy para allá, voy para allá, voy para el otro lado. Ahora, una vez que yo tengo claro que voy para tal lado, recién ahí me pongo a escribir y eso no lo altero. Ese camino termina siendo. Soy bastante ordenadito en ese sentido. Claro, mantener una estructura para... La estructura la defino antes, digamos, defino el argumento y después vienen los problemas de la voz narradora, el tipo de vocabulario, el tiempo verbal, o sea, las cuestiones más literarias son un segundo problema. No puedo abarcar todos los problemas al mismo tiempo. Necesito como dividírmelo. Che, terminó la pregunta, ¿cómo es que...? Callada la gente de la barriga, che. Bueno, yo le quería preguntar si usted recomienda, digamos, al que está, o a los que estamos, digamos, indecisos, o sea, los que quieren escribir, pero están indecisos, están ahí en el medio, o tienen miedo, o algo. Si usted recomienda escribir. Mira, yo siempre recomiendo, digamos, si te gusta escribir, escribí. Si te gusta escribir, te va a servir. Escribir es algo bueno y es algo terapéutico y es algo catártico. Escribir te hace bien. Ahora, ese es un primer paso y es una primera utilidad de la escritura. Eso no significa que uno escriba bien. Y vos me decís, pero si escribo mal, ¿de qué sirve escribir? Igual sirve. Como te digo, sacás cosas. Ahora, si vos querés que a otro le guste también lo que vos escribís, ahí ya es más complicado. Porque ahí hay una artesanía que uno tiene que aprender. O sea, yo no sé trabajar con madera, tengo ni idea. Si me pongo a trabajar con madera lo voy a hacer mal. Ojo, a lo mejor hago unos cachivaches espantosos y a mí me sirve igual el trabajo manual. Ahora, si yo quiero que vender eso, o quiero que a otro le guste, le quiero regalar a algún amigo que le guste, tengo que aprender. Y para aprender a escribir hay una primera cuestión esencial que es leer. Leer y leer y leer y leer. Yo te digo, cuando yo empecé a escribir no hablaba con otros escritores. En los últimos años de mi vida sí, me ha tocado tratar con muchísimos escritores. Escritores, hombres, mujeres, de la Argentina, de afuera, que escriben poesía, que escriben narrativa, que escriben en un estilo parecido al mío, que escriben en otro. Lo que todos tienen en común es que leen y leen y leen. Entonces es un dato. Si todos leen y todos estos que han publicado libros y son conocidos leen mucho, evidentemente es importante. Yo no hice nunca taller literario, entonces no te puedo decir a mí me sirvió, pero creo que es algo que es muy útil, porque es un ámbito donde vos te ves obligado a sacar y a mostrar y a bancarte que te critiquen y a escuchar otras opiniones y a mejorar, ¿viste? Que también es una instancia importante. Porque, ¿viste? A lo mejor
a lo mejor no, uno siempre tiene con lo que escribe una relación muy íntima y muy personal, porque por algo lo escribió, es algo muy propio y lleno de los sentimientos de uno. Entonces es complicado que los demás lo vengan a objetar. Pero de nuevo, si vos no querés que te objeten y la única intención es que pasarla bien escribiendo, está perfecto. Ahora, si vos querés hacerlo bien, hay que mostrarlo y bancarse que te digan, no, mirá, esto acá no se entiende, esto redondealo, esto sintetizalo, esto rehacelo. Yo no sé hasta qué hora tenemos. Digo, si tiene alguna pregunta pendiente, yo creo que va siendo el momento, ¿no? Digo. Lo interrumpió Daniel. Y viste tanto hablar de Racing, yo ahora hago que pregunten los demás, ¿viste? No. Yo, viste, este micrófono lo quedé, no te lo doy. Lo quedo. Hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, ¿qué sensaciones te deja ver tus historias reflejadas en el cine y ver diferencias que son inevitables porque son dos lenguajes artísticos diferentes? Mira, en líneas generales te diría que me gusta, porque si no, no lo haría. Hasta ahora siempre me he metido en la escritura del guión como para evitar, o sea, mi gran pesadilla es, no sé, La noche de la usina, ponele, vendo los derechos del libro y va un fulano y hace una película y yo me siento en la van premier y digo, ¡ay Dios, qué hicieron con mi libro! ¿Viste? Esa fantasía que me ha pasado muchas veces como lector, de leer un libro que me ha gustado y ir a ver la película del cine y decir, uy Dios, lo que hicieron con este libro. O sea, no me gustaría que pasara con los míos. Igual es un trabajo arduo para vos como escritor aceptar la síntesis, los cambios, las modificaciones. Y también es complicado aceptar el trabajar en equipo. ¿Viste? Uno queda bien decir, no, está buenísimo trabajar en equipo, pero el que escribe libros, el que escribe en general ficción, escribe solo. Es muy inhabitual que un libro esté escrito, una novela o un libro de cuentos esté escrito por dos autores. En general, ¿por qué? Porque vos haces lo que querés con el libro. En una película es un proyecto verdaderamente colectivo. Entonces necesitas mucha paciencia para no saltarle el cuello a nadie. Pues, viste, primero vos ponerle en el caso de las que hemos escrito con Campanella. Vos con el guión, con él. Está bien, somos dos discutiendo. Después los productores. Vos el director y los productores. Después los actores. Vos el director, los productores y los actores. Después los técnicos cuando empieza el rodaje. Vos los productores, el director, los actores, los técnicos, y vos te falta ir a la calle y che, a ver, alguno tiene ganas, véngase para adentro y venga a discutir también el guión, a ver qué hacemos. Llega un momento que Pero bueno, uno tiene que aceptar que son dos cosas distintas. El libro es todo tuyo, para bien y para mal. La película es de un conjunto de gente. Hola, volviendo a lo del fútbol. Yo que tengo todos hombres hinchas de Independiente. Felicitaciones. El cuento sí, bastante terrible a veces. Hoy contenta. El cuento de el Rojo, mi viejo y yo. Me encanta este tema de heredar de la familia, del padre o de la lealtad a un club. Bueno, que yo lo vivo continuamente. Ese sentimiento como de nobleza que traspasa a los hijos, los padres a los hijos. Bueno, un cuento que atrapó mucho a mis hijos y que lo leyeron y otros libros, ¿no? Pero este tema de lealtad, no sé cómo decirte. Mira, está tan bueno. Yo creo que lo más lindo que tiene el fútbol es que nos permite depositar en él cosas que son mucho más importantes que el fútbol. Es un juego, entonces es algo muy básico y muy simple, y deja de serlo a medida que le metemos cosas más importantes detrás. En el caso mío,
Eh, soy de los que heredaron el club, en el sentido así como viste hay gente que, no, yo me hice hincha de tal club porque ganó un partido imposible o ganó un campeonato, no, jugaba fulano que era de mi pueblo, entonces yo me hice, que también pasa, en el caso mío yo lo heredé, y en realidad fue la gran herencia que me dejó mi papá, porque mi papá murió cuando yo era muy chico, y entonces, sobre todo cuando va pasando el tiempo, pues decís, ¿qué llegué a compartir yo con mi papá? Y el fútbol. Jugar al fútbol en la vereda y ser hincha del mismo club. Por eso Independiente, mi viejo y yo, hace alusión sobre todo a esa época muy gloriosa, muy especial de Independiente, pero más allá del club en particular, son esas cosas, esas ligazones muy profundas que a veces radican en cosas mínimas como pueden ser eso del amor a un club. Acá. Dos preguntas. Una que se me ocurrió mientras respondías allá. ¿Qué diferencias ves en trabajar con actores y trabajar con dibujos? Digo, en todo caso con los dibujantes. Y la segunda que acá mi compañera no se anima a preguntar es... Pero la está mandando a la frente de vos. Obviamente. ¿Qué escritor argentino, qué escritores argentinos recomendás para leer? Ya casi me olvidé de la primera, pero no, lo voy a lograr. Mirá, en realidad a la hora de escribir un guión, que es lo que a mí me toca, no hay tanta diferencia. Suponete, la gran diferencia entre escribir El secreto de sus ojos como película o Papeles en el viento como película y escribir Metegol es el público al que está dirigido, más que el hecho de que sea con actores o con animación computada. Escribir una película para adultos es más sencillo en un punto. Escribir una película para chicos te obliga a escribir una historia como en capas, para que el chico de 5 años vea una película y el chico de 10 vea otra y el adolescente de 15 vea otra y el adulto vea otra. Y les puede gustar a todos. Es complicada esa amalgama, pero como te digo, más que actores o dibujos, la cuestión es la dificultad del público. Y en cuanto a escritores argentinos, mira, con los que yo me formé, los que a mí me gustaron mucho que ya no están, son Julio Cortázar, los cuentos sobre todo más que las novelas, a mí me gustan sus cuentos. Jorge Luis Borges, Osvaldo Soriano, Sábato, de los argentinos. Y autores actuales argentinos, hay algunos de mi generación que disfruto mucho leer, Claudia Piñeiro, Pablo de Santis, Guillermo Martínez, Sergio Holguín, son autores que seguro me estoy olvidando de alguno más, pero son los que, viste eso que sé que cuando saquen un libro lo voy a leer y lo voy a disfrutar. Alguno un poco más, alguno un poco menos, pero son esos que yo sé que no me va... Pablo Ramos, otro que me gusta mucho. No sé si eso te ha respondido. Yo no sé cómo está. No estamos acá, no sabemos hasta qué hora estamos nosotros. Si vamos a la larga o a los penales, no sé si... Por ahora. Bueno, hasta que nos echen, quedemos. Nos bajen la... Yo tenía una pregunta para hacerte en este ¿Qué querés, el micrófono vos? Después cuando... Está bien, después cuando termine. Dale. En la noche de la usina, marqué por curiosidad 3 palabras que no son usuales en el vocabulario actual. Por ahí encontré catalejo, sandés y diantres. Venías en una cosa coloquial y yo pensé que estaban puestas a propósito porque no es habitual que o en el vocabulario actual, bueno, empobrecido no hablemos, pero me llamó la atención eso. Lo que pasa es que hay que ver en boca de quién están. La noche de la usina es una novela bastante coral en cuanto a que tiene como
10 protagonistas, Sí. que me dio un laburo de loco, porque una Claro. cosa es trabajar con 2 o con 3, otra cosa es laburar con 10. Pero algunos de ellos son tipos grandes y con ciertas lecturas. Supongamos, los hermanos López, de los cuales hablamos antes, que son 2 arados, obviamente hablan con un vocabulario de 50 palabras. Claro. Entre los dos, 25 y 25. Ahora, Fermín Perlazzi o Fontana son tipos, de hecho este Fontana que ideológicamente está bastante confundido porque se dice anarquista libertario, pero al mismo tiempo no le toques a Alfonsín, y vos decís, ¿para sos anarquista o sos radical alfonsinista? Pero es un tipo con lectura. Entonces, también ahí hace que uno le atribuya Mejore diferencias el lenguaje. lexicográficas a los distintos personajes. O esa es la pretensión, al menos. Está claro, sí, en mi caso lo lograste. No, lo que pasa que es un vocabulario que en tu generación y en cierto nivel cultural está, pero indudablemente si yo pongo a un chico de 16 años a decir esas palabras, ahí sí va a quedar Bueno, yo te llevo 2 años después de todo, de trabajo. Pero se pone a la defensiva. Yo quiero que quede constancia que yo no lo ataqué, ¿eh? Es lo que pactamos. Es lo que pactamos. ¿Vos querías hacer una pregunta en el fondo? ¿Todavía tenés ganas de preguntar? Buenas tardes. Quería aprovechar porque tengo acá 2 alumnos y este año, hace muy poquito, leímos una novela, Ser feliz era esto. Ajá. Y bueno, la verdad la experiencia fue muy linda para mí personalmente, pero para mis alumnos que me digan que se habían emocionado, varones, y no había fútbol, la verdad fue magnífico. Por ahí la pregunta pasa por querer saber qué hay detrás de la novela, qué mensaje tuyo, o más que un mensaje, qué experiencia de escritura. Mirá, sí, te agradezco la autocorrección que hiciste con los mensajes porque yo no me siento quien para dar ningún mensaje. Lo cual no significa que me gusta cuando alguien encuentra mensajes en mis libros. Pero eso significa que son mensajes que encontró cada cual para sí mismo, que lo sembró el que lo está leyendo. Yo te cuento una historia. Si vos encontrás cosas ahí que te dicen algo, me encanta que pase. Sí, por ahí la idea era esto de Sí. qué hay tuyo detrás de esa novela. Mirá, es una novela muy chiquita, en el sentido que tiene básicamente 2 protagonistas, que son Sofía, que es una chica de 14 años, y Lucas, que es su papá, que no la conocía ni sabe de su existencia, hasta que esta chica le toca la puerta y le dice, hola, soy tu hija. Hay cosas que pasan a veces. Lo que tiene mío, el tipo es un medio escritor, que se lleva mal con la literatura, que se lleva mal con esto de ser escritor. A mí no me pasa, a mí me gusta trabajar de esto. Pero sí te pasa que a mí me gusta preguntarme qué hubiera pasado si las cosas cambiaban y eran distintas. O sea, me gusta jugar con esto de, no te creas que esto es lo único que podía pasar, podían pasar otras cosas. Y además, la novela trata de un papá y una hija conociéndose. No pasa más nada que eso. Y bueno, tenía muchas ganas, así como mis cosas de fútbol me vinculan mucho con mi hijo varón. Yo tengo una hija que ahora tiene 16, pero cuando yo escribí ese libro tenía 13. Si ustedes se fijan en el libro, está dedicado a Clara. Y tiene que ver con esto de dejarle como una especie de foto de cómo éramos nosotros cuando ella tenía 13. Todos los diálogos y las formas de hablar y los chistes que se hacen y así esa chicana que se tiran son muy de mi relación con mi hija. Eso es un poco lo mío. Y Villa Gesell, que es un lugar que cuando yo era chico me encantaba ir y por eso también aparece Gesell.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, un poquito primero, que justo la persona que habló es una colega mía. Nosotros somos profes de lengua y literatura, y acotar un poquito lo que dijo ella del mensaje. Realmente muchas de las profes que trabajamos tus cuentos, tus relatos, tus novelas en la escuela, buscamos mensajes y los encontramos. Les están haciendo mucho daño a los chicos, mucho daño teniendo libros. No, pero queremos agradecerte porque mucho de lo que trabajamos realmente sirve y a veces logramos cosas maravillosas con los chicos. Y en segundo lugar, felicitarte un poco por el libro Los Dueños del Mundo. Acá con mi marido somos muy lectores de todas tus obras, pero Los Dueños del Mundo para nosotros fue un libro increíble. Creo que los que tenemos más de 30, 35 años que leemos esas historias, esos relatos y enseguida nos remontamos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Por ahí preguntarte de ese libro, muchas de los personajes son autobiográficos o tienen mucha relación con tu vida de tu infancia, o hay algo que también puede ser ficticio. No, eso es todo verdad. Es un libro de cuentos que tiene mucho que ver con mi niña. Ese libro nació porque, bueno, yo vivo en el mismo pueblo en el que nací. Entonces, la típica que hacemos los padres, que le vamos diciendo a nuestros hijos, mirá que en esta barrera del tren veníamos con mis amigos, hicimos tal cosa, y cuando, ahora que tienen 20, 16 años, no quieren escuchar mis historias, lamentablemente, pero cuando tenían 11 y 7, sí. Entonces, justo pasó que un verano, estábamos de vacaciones, y yo cada noche les contaba una anécdota de cuando yo era chico. Y entonces mi mujer, que siempre le gusta lo que yo escribo, dice, ¿por qué no lo escribí? ¿Por qué no lo escribí? ¿Por qué no lo escribí? Yo dije, no, ¿qué le voy a escribir? Ni me acuerdo lo que les conté. Pero mis hijos se acordaban. Entonces en el viaje de vuelta estuvieron haciendo el índice de todo lo que yo les había contado. Y bueno, por eso lo único que hice sí fue cambiarle todos los nombres, porque eran todos los nombres de mis amigos de la infancia. Y no me parecía leal de mi parte mandarlos en cana con mis recuerdos, porque capaz que ellos se lo acordaban distinto de las cosas que hacíamos. Entonces por eso, cuando terminé el libro, agarré el Word y esto de cambiar los nombres, y yo ahora cuando leo el libro tardo en ver quién es quién, porque tengo que ver qué hace cada uno para decir, este es fulano, este es mengano, y esas cosas. Pero sí, es todo, ese es el más autobiográfico de mis libros. Me parece que vamos redondeando. Yo te quería decir algo para dejarte el cierre tranquilo a vos. Cuando terminemos, no nos conocíamos, te voy a dar un abrazo fuerte por Montes en el patio, de un viejo se pone de pie, que me llegó al alma porque, bueno, por nada, por esto que empezamos riéndonos y chicaneándonos cuando empezamos, pero que va hacia lo profundo. Lo marqué especialmente, así que ha sido realmente un momento muy grato. Supongo que la gente, nací acá, soy un Nick, así que te digo que si no hubiese sido piola vos, la mitad se hubiese levantado. No, por favor, Daniel, démosle un aplauso a Daniel. A vos. Bueno, les agradezco que hayan venido. Y si alguno tiene ganas que le firme, que vi que alguno tiene el libro, no tengo idea dónde me tengo que ubicar, pero seguro que... No, pero acá seguramente habrá otra actividad, entonces vemos a ver dónde y ahí me quedo para el que se quiera firmar. Gracias por venir y por acompañarnos, ¿eh?